buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 28. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate/Stein Item Hero Academia. Cuando Rin me dijo que enviaría a alguien a recoger esto, no eras exactamente la persona que tenía en mente, dijo Shirou mientras miraba a la persona que le habían indicado que conociera. Confía en mí, este no es mi aspecto normal, dijo Stein con disgusto. Esa bruja ha hecho que me vea más, promedió para no llamar la atención. Shirou simplemente se encogió de hombros al darse cuenta de que algo así era el caso. Rin no era el tipo de persona que convertiría a una persona de apariencia promedio en su asistente. Si bien le dio un poco de curiosidad sobre cómo se veía realmente el hombre frente a él, no era lo suficientemente curioso como para meterse con la magia que Rin había lanzado. Supongo que ella quería esto a cambio de mi pedido, encontró a alguien para probarlo. No fue tan difícil, dijo Stein con una sonrisa irónica. Caminar por algunos de esos callejones en medio de la noche es pedir problemas. Estoy seguro de que sabes que ella puede manejarse sola. Stein no le dio una respuesta. Shirou simplemente ofreció la caja que llevaba. Asegúrate de que esto llegue a ella. Podré sostenerlo por un tiempo, pero desaparecerá en algún momento. Los ojos de Stein se agudizaron un poco, habiendo sentido que la persona frente a él acababa de ofrecer información valiosa sobre su peculiaridad. Entonces, ¿qué es este artículo especial que me envió hasta aquí para que lo recogiera? Echa un vistazo por ti mismo. Stein se mantuvo en su lugar durante unos segundos antes de abrir la caja que tenía en sus manos para revelar una daga. Sin embargo, no cualquier daga, y teniendo en cuenta el hecho de que parecía haber sido diseñada para algún tipo de experimento ritual, Stein podía decir que había algo especial en ella. Supongo que voy a escuchar algunos gritos cuando regrese, dijo mientras cerraba la tapa, ocultando la daga ornamentada de la vista una vez más. Cuando haya terminado con su experimento, probablemente los enviará con sus recuerdos alterados, dijo Shirou sabiendo lo que probablemente sucedería. ¿Qué hace que esta daga sea tan especial? Bueno, conociendo a Rin como yo, probablemente esté tratando de hacer algo impensable, dijo Shirou mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Dado lo que es capaz de hacer, junto con el poder de esta daga, me arriesgaría a suponer que intentará destruir o eliminar y almacenar la peculiaridad de la persona. Los ojos de Stein se abrieron de par en par ante eso y su agarre en la caja se apretó ligeramente. Si lo que sea que la bruja estaba intentando fuera posible, sería lo más buscado entre las organizaciones criminales. ¿Y el chico frente a él hizo esto? La forma en que habló sobre eso también, arrancando una parte de alguien que había estado allí desde que era un niño pequeño, no era una broma, y habló de eso tan casualmente. Dime, dijo Stein lentamente, con los ojos fijos en los de Shirou. Cuando le pediste a la bruja que atacara al falso héroe, ¿por qué solo la humillaste? ¿Por qué no los mataste? El mundo está de luto por aquellos en el centro de atención que han pasado, ya sea por medios naturales o como resultado de fuerzas externas. Serían recordados por sus triunfos y aquellos que hablan mal de ellos rara vez son escuchados. Ahora ella tiene una opción, ya sea retirarse del ojo público y ser recordada como una heroína que huyó cuando las cosas se volvieron demasiado difíciles para ellos. Alternativamente, ella se recupera y se vuelve más de lo que era antes, explicó Shirou. Vivir en desgracia o forzarse a sí mismos a ser más, resumió Stein. Si bien no eran exactamente los ideales por los que vivía, podía entender de dónde venía el hombre frente a él. Sintió que era correcto que hiciera brillar sus propias creencias sobre el asunto. Creo que purgar este mundo de todos aquellos indignos es más efectivo. Hacerlo insta a los verdaderos héroes a responder y mejorar, sabiendo que existe una amenaza inminente capaz de eliminarlos uno por uno. Los indignos nunca serán verdaderos héroes. Cuando se le da la oportunidad, cualquiera es capaz de ser un verdadero héroe, dijo Shirou, con la mente revoloteando hacia un sirviente de cabello dorado de hace mucho tiempo. Se trata de si están o no preparados para las responsabilidades y cargas que surgen cuando aprovechan esa oportunidad. Eres un tipo interesante, dijo Stein con una sonrisa amenazadora plasmada en su rostro.
Me aseguraré de decirle a la bruja que gozas de buena salud. Shirou no dijo nada en respuesta cuando Stein se alejó de él, observándolo cuidadosamente unos pasos antes de darle la espalda. Shirou no lo culpó por sospechar de cualquier tipo de traición. Estar en la compañía constante de Rin pondría nerviosos a aquellos que no estaban acostumbrados a sus hábitos. El hecho de que Stein ahora creía que tenía una peculiaridad que podía crear armas que podían borrar las peculiaridades probablemente influyó en por qué fue cauteloso al alejarse de él. Tomando un momento para sí mismo, Shirou se dio la vuelta y caminó hacia el otro lado del callejón, su capa ondeando detrás de él con cada paso. Como estaba fuera por la noche, no vio ninguna razón por la que no debería hacer un poco de trabajo adicional antes de regresar al campus. «Oh, Dios mío, te vi en las noticias, eras tan genial», exclamó Uraraka emocionada mientras miraba a Midoriya con los ojos muy abiertos. «No, eso, no fue nada», respondió Midoriya mientras luchaba por mantener el contacto visual con la chica frente a él, sus mejillas casi rojas. «No fue nada», declaró Ida mientras se ajustaba las gafas. «Lo hiciste admirablemente en el campo para que todos vieran tu naturaleza heroica. Pero si los profesionales no hubieran venido cuando lo hicieron», dijo Midoriya, dudando en terminar ese hilo de pensamiento. Él y Todoroki habían podido contener al Nomu. Midoriya se fracturó levemente el brazo en el proceso antes de que Todoroki lo enterrara bajo una montaña de hielo. Habían pensado que la batalla había sido ganada, pero las grietas que aparecían en el hielo hablaban de manera muy diferente. Sin embargo, fue en ese momento, cuando estaban ideando una serie de planes sobre cómo derrotar a la bestia de una vez por todas, que llegaron los refuerzos. Esa noche, Midoriya solo podía pensar en cuánto más fuerte necesitaba volverse para poder controlar con seguridad más de One for All. No tenía dudas de que Todoroki había pasado la noche contemplando cuánto más fuerte deseaba volverse él también. Al ver que Midoriya estaba incómoda con el tema de conversación, Uraraka giró la cabeza antes de fijarse en Momo, que estaba sentada cerca en silencio. Los acontecimientos recientes volvieron rápidamente a ella y no pudo evitar la expresión de exasperación que cruzó su rostro. «Yaoyorozu, estabas haciendo una pasantía con Wabami, ¿verdad? ¿Te lastimaste?», ella preguntó. «Herir», repitió Yaoyorozu, la incertidumbre resonando en su voz. «¿Qué quieres decir?». «Wabami fue atacado, nada menos que a plena luz del día». «¿Cómo no lo supiste?», preguntó Ácido desde cerca, habiendo escuchado la conversación. Yaoyorozu se molestó momentáneamente porque no había escuchado las noticias sobre su antiguo mentor. «No vi el final de mi pasantía», dijo avergonzada, girando la cabeza hacia un lado. No quería mencionar que en realidad no había durado más de unas pocas horas con el héroe que parecía más centrado en su apariencia que en sus actividades heroicas. «En realidad», dijo Midoriya, contento de que el tema de conversación se hubiera alejado de él. «¿Atraparon al responsable?». «No», dijo Ácido con un movimiento de cabeza. Todo lo que realmente se mostró fue que parecía estar bien, posando para fotos y firmando autógrafos antes de Bam. Golpeada por detrás. Lo siguiente es que está en el suelo sobre sus manos y rodillas vomitando por todos lados. «Eso es horrible», dijo Yaoyorozu, entendiendo por qué había sido atacada de esa manera. Era un mensaje claro de que alguien no aprobaba el trabajo de héroe de Wabami y que dañar su imagen pública de tal manera era mucho más efectivo que causarle cualquier tipo de daño físico. Es posible que solo haya pasado una cantidad limitada de tiempo con el héroe profesional y no era como si fuera a vengarse de ella ni nada, pero esa sería la forma en que lo haría si fuera a intentar algo. Yaoyorozu sacudió la cabeza ligeramente de lado a lado para despejar esos pensamientos de su mente. Las lecciones teóricas de Shirou sobre apuntar a las debilidades de los enemigos no deberían utilizarse de esa manera. Héroes atacando a otros héroes, la idea era casi criminal. Afortunadamente, no hizo más preguntas cuando Aizawa entró en la habitación, silenciando a los estudiantes al instante, sin importar cuán emocionante fuera la conversación, y haciendo que los que aún estaban de pie se precipitaran a sus asientos. Cuando comenzó, los pensamientos de Yaoyorozu se quedaron en Wabami y este misterioso atacante.
Incluso si ella no fuera la heroína estereotipada, todavía era una figura muy popular a la vista del público y atacarla sin duda habría causado una gran cantidad de ondas en la comunidad. Está bien, veamos si la pasantía ha mejorado tu habilidad, dijo Shirou mientras Midoriya se paraba frente a él. El resto de la clase permanecía al margen. No fue una sorpresa que después de las lecciones del día, Shirou se dirigiera al gimnasio, seguido rápidamente por el resto de la clase. Para muchos de ellos, fue extraño ver a Yaoyorozu liderar la manada, caminando casi diligentemente justo detrás de Shirou y sin ser parte del resto de la manada. Había sido algo que sorprendió un poco a los de la clase, pero no habían dicho nada hasta el momento. En cambio, habían visto a Midoriya dar un paso adelante para ser el primero en combatir a Shirou, y después de haberlo visto realizar la clase de All Might esta tarde, muchos estaban ansiosos por ver de lo que era capaz. Luego estaba Bakugo. Mátalo muerto. Era difícil saber a quién apuntaba eso. Sin embargo, su voz empujó a Midoriya a entrar en acción, su cuerpo brillaba mientras su peculiaridad circulaba por su cuerpo. Le tomó un pequeño momento empujar hacia adelante a una velocidad increíble. Midoriya sabía que este momento estaba por llegar y lo había planeado en consecuencia. Era de conocimiento común que muchas de sus peleas que habían sido presenciadas hasta ahora a menudo habían comenzado con él lanzando un golpe de derecha. Simplemente esperaba que Shirou prestara tanta atención como asumió. Tirando de su brazo hacia atrás, Midoriya observó cómo reaccionaba Shirou, ya que se había ajustado a la diferencia de velocidad de la que ahora era capaz. Sin embargo, Midoriya había telegrafiado deliberadamente el ataque, torciendo su cuerpo en un movimiento circular y levantando su pierna en una patada giratoria. El golpe conectó con la guardia de Shirou, algo que Midoriya había anticipado. No fue demasiado difícil ajustar la guardia para bloquear de frente al lado, especialmente cuando esa persona era Shirou, quien parecía naturalmente fantástico en la lucha. Sin embargo, su asalto no terminó. Si bien es posible que su velocidad no haya tomado a Shirou con la guardia baja, el aumento en el poder aparentemente lo hizo cuando Shirou fue empujado hacia atrás por el más mínimo margen. Tan pronto como su pie tocó el suelo una vez más, Midoriya saltó y apuntó su próximo ataque directamente al estómago de Shirou. Nunca aterrizó. Midoriya gimió de dolor cuando su cuerpo fue presionado contra el suelo, su brazo se dobló torpemente detrás de él mientras Shirou lo sostenía con dolor. Está bien, es suficiente, dijo Shirou mientras soltaba su agarre y se bajaba de Midoriya. Ahora que ya no tenía peso, Midoriya permitió que su peculiaridad se disipara y su cuerpo volviera a la normalidad. Empujándose sobre sus manos y rodillas, Midoriya estaba agradecido de ver la mano de Shirou extendida frente a él. Tomando la mano, Shirou ayudó a levantar a Midoriya. Has mejorado, felicitó Shirou. Midoriya se frotó tímidamente la parte posterior de su cuello antes de regresar hacia donde estaban parados el resto de sus compañeros. Hubo una pequeña ronda de aplausos de los otros estudiantes, Kirishima incluso le dio un sólido pulgar hacia arriba. Así se hace, hombre, dijo con una amplia sonrisa en su rostro. Ahora, ¿quién puede decirme algunos de los errores que cometió Midoriya?, preguntó Shirou mientras se paraba frente a los estudiantes. Te quitó los ojos de encima, dijo Yaoyorozu, respondiendo casi de inmediato. Sí, apartar la vista de tu oponente puede tener consecuencias devastadoras, dijo Shirou. No importa cuán llamativo sea un movimiento, si no se garantiza que cause un daño significativo a tu enemigo, entonces no tiene sentido tomar riesgos innecesarios. ¿Algo más? Se confió, dijo Todoroki, el estudiante normalmente silencioso hablando mientras daba un paso adelante, tomando la iniciativa de ser el próximo estudiante en luchar contra Shirou. El segundo ataque que hizo lo hizo con el pretexto de que el primero te había hecho perder el equilibrio y le había dado la ventaja. Bien visto, dijo Shirou mientras caminaba hacia su posición inicial. Nunca asumas que tienes la ventaja en una pelea. La mayoría de las veces, los estallidos repentinos de fuerza pueden surgir cuando alguien está arrinconado. Si bien la situación no es la misma, solo recuerda que si tu oponente no está inconsciente entonces todavía tienen la capacidad de derrotarte. Ahora Todoroki, ¿estás listo para mostrarme si has mejorado? Sí, dijo Todoroki en respuesta antes de actuar, un torrente de llamas estalló hacia Shirou.
Después de haber tenido que aguantar a su padre como tutor, necesitaba desahogar algunas frustraciones persistentes. Bueno, son 20 estudiantes clasificados en exámenes, dijo Mitnick mientras sostenía varios pedazos de papel en sus manos. Desafortunadamente, todavía estamos atascados con lo que realmente queremos evaluar. Los otros miembros de la facultad presentes podían entender su frustración. Shiro Emiya no era como ningún otro estudiante en el campus, y era difícil encontrar algo para probarlo. Muchos de los otros estudiantes de su clase se habían agrupado para trabajar en sus debilidades combinadas. Comunicación, intuición, confianza, eran algunas de las cosas que tradicionalmente se trabajaban a lo largo de los exámenes. Si Shiro fuera emparejado con alguien en una batalla contra un miembro del personal, probablemente llevaría la mayor parte de la pelea sobre su espalda. O, teniendo en cuenta su estilo de entrenamiento, lanzar a su compañero de cabeza a una batalla desfavorable y solo intervenir cuando la situación era grave. Todo lo que haría sería desanimar a quien quiera que fuera con quien estaba asociado. Eventualmente, fue Olmig quien se aclaró la garganta, atrayendo la atención hacia él. Supongo que lo único que podemos hacer es probar su fuerza, declaró audazmente. Actuaré 2 veces y en lugar de que él tenga que llegar a una salida, todo lo que tiene que hacer es durar 5 minutos en una batalla contra mí. 5 minutos. Repitió Cementos. ¿Quieres decir? Comenzó Ectoplasm, sin gustarle el hilo de pensamiento en el que estaba. Aizawa, dijo Olmig mientras se giraba para mirar al maestro de aula del 1A. ¿Crees que puede sobrevivir si tuviera que hacer todo lo posible? Aizawa levantó el brazo para rascarse la parte superior de la cabeza, contemplando la idea que se le estaba planteando. Incluso cuando estaba demostrando sus poderes, todos teníamos la sensación de que solo estaba raspando lo que realmente era capaz. Olmig, apruebo el hecho de que estés dispuesto a ir contra él. O 2 podrían ser buenos para su mentalidad futura. Siento que viene un pero, dijo Bladkin. Pero, si te detienes por alguna razón, es muy posible que tú mismo termines enfrentando la derrota. Las palabras flotaron en el aire durante un tiempo dolorosamente largo. La idea de que Olmig, el héroe número 1 del país, era capaz de ser derrotado en la batalla era una idea ridícula que no debería ni remotamente considerarse. La idea de que un estudiante pudiera incluso defenderse de Olmig era en sí misma una idea aterradora. Sin embargo, era una idea que todos los miembros de la facultad sabían que era terriblemente muy posible. Espero que hayas disfrutado. Capítulo 29. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate/Stein Tomayero Academia. Los días previos a los exámenes pasaron como un borrón. Incluso la prueba escrita en sí misma pareció realizarse mucho más rápido de lo posible. Muy bien pudo haber sido porque todos los miembros del 1A se estaban preparando para la parte física del examen, donde realmente tenían la oportunidad de brillar. Habían escuchado de sus compañeros en 1B que la pelea estaba destinada a ser solo contra los mismos robots que habían estado tanto en el examen de ingreso como en el festival deportivo. Sin embargo, cuando se les informó que los planes habían cambiado y ahora se enfrentarían a los miembros del cuerpo docente, ninguno de ellos reaccionó sorprendido por el anuncio. Si bien fue un poco desconcertante ver que ninguno de ellos reaccionara cuando se les dijo contra quién pelearían, lo tomaron al pie de la letra. Parecía como si los estudiantes les estuvieran diciendo que no tenían miedo de los obstáculos frente a ellos, independientemente de cuán difícil fuera el desafío. El personal docente pensó que sabían en lo que se estaban metiendo con estos exámenes. Sobre el papel era bastante simple. Eran héroes profesionales, con años de experiencia en su haber protegiendo ciudades y personas del peligro. Su oposición, estudiantes de primer año que eran hábiles, pero que aún no habían experimentado realmente lo que el mundo real tenía para ofrecer. Por supuesto, la facultad se olvidó de incluir una información muy importante que debería haber sido crucial para las tácticas y la planificación contra los estudiantes del 1A. Ese hecho era que no eran los únicos que enseñaban a los estudiantes. Eran los estudiantes de Shiro Emiya. Aizawa se sentó en lo alto del poste de electricidad, inspeccionando los alrededores. A su espalda estaba la salida que tanto Todoroki como Yaoyorozu tenían la tarea de alcanzar.
¿Era eso o tratar de apresarlo con las esposas que tenían a su disposición? Habiendo sido su maestro de salón hasta el momento, estaba más seguro de que intentarían pasar a escondidas. Teniendo en cuenta la gran cantidad de calles laterales y callejones a su disposición, sabía que tenía que estar atento para que no pasaran sigilosamente. Por supuesto, cuando el pilar de hielo gigante apareció justo enfrente de él, estaba más que un poco sorprendido y confundido por la repentina revelación. La pelea había comenzado solo unos segundos antes, porque mostrarían su ubicación cuando todavía tenían tanto tiempo a su disposición. Se hizo algo evidente cuando vio a alguien encima del pilar, usando una especie de mochila con la que no entraron a la arena. Tampoco entraron al campo de batalla con lo que parecía un rifle de asalto de alto poder. Mientras Yaoyorozu miraba a través de un par de binoculares, escaneaba el área a su alrededor. Aizawa tuvo que decir que estaba moderadamente impresionado. Había pensado que los dos tomarían una táctica mucho más conservadora. Esto fue completamente sin precedentes y un cambio un tanto bienvenido. Cuando Yaoyorozu dejó caer los binoculares y levantó el rifle de asalto a la altura del hombro, Aizawa rápidamente cayó a las calles de abajo cuando las balas comenzaron a azotar el área alrededor de donde había estado. Esto definitivamente iba a ser diferente de lo que había imaginado al principio. Decir que Tirten era alguien que prosperaba bajo presión era comprensible, era una heroína que se especializaba en situaciones de emergencia y esfuerzos de recuperación. Ser capaz de manejar grandes cantidades de estrés fue fundamental al rescatar a aquellos que no podían rescatarse a sí mismos. Los estudiantes frente a ella conocían su peculiaridad y cómo podía convertir todo en nada. Tal era la fuerza absoluta de Black Hole. Entonces, cuando Aoyama y Uraraka cargaron de cabeza contra ella, a pesar de todo el estrés que le generaba trabajar en situaciones de emergencia, ella hizo lo único que deshizo cualquier posibilidad de que tuviera éxito en este encuentro. Ella entró en pánico. Espera, espera, espera. Gritó ella, dando un par de pasos nerviosos hacia atrás. ¿Sabes lo que puede hacer mi peculiaridad? ¿Por qué corres hacia mí? Incluso si estás actuando como el villano, dijo Aoyama, con una sonrisa deslumbrante en su rostro, sé que no usarás tu peculiaridad en otra persona. Terese se alegró un poco de que su disfraz cubriera su rostro, no queriendo mostrar la conmoción que estaba experimentando actualmente. Ha pasado mucho, mucho tiempo desde que tuvo que considerar pelear con alguien en un combate cuerpo a cuerpo. Con el conocimiento de que Uraraka había estado internado recientemente con Gun Ead, que era un especialista en combate cuerpo a cuerpo, a Terese no le gustaban particularmente sus posibilidades. En todo el campus, los miembros de la facultad se encontraron en posiciones comprometidas cuando los estudiantes tomaron la iniciativa, compitiendo de formas que el personal no esperaba. En la mayoría de los casos, capturar al personal con la guardia baja fue lo que ayudó a muchos estudiantes en su camino hacia la victoria. De dos en dos, las parejas de estudiantes superaron con éxito los obstáculos que se les presentaban. Sin embargo, a medida que el tiempo se acercaba más y más a su fin, era casi inevitable que uno de los grupos no tuviera éxito en su esfuerzo. Si bien muchos habrían ocultado su creencia inicial de que si algún equipo no tuviera éxito contra los maestros, el equipo de Bakugo y Midoriya fallaría contra la fuerza de All Might. A pesar de las probabilidades imposibles, esos dos lograron superar la tarea que tenían ante ellos, logrando algo asombroso contra los adversarios más poderosos. Cuando sonó la sirena final, fue la pareja que se había enfrentado contra los oponentes más pequeños los que reprobaron el examen que se les presentó. Ácido y Kaminari habían descubierto que el intelecto del director de UA era demasiado difícil de superar. Nezu pudo dejarlos atrapados con el uso de una grúa y los juguetes a su disposición. Ahora, sin embargo, los miembros de 1A estaban en silencio, siendo dirigidos por varios miembros del cuerpo docente con los que acababan de luchar. Si bien ninguno de ellos dijo nada directamente, sabían que no todos habían tomado su examen final todavía. Todavía quedaba una pelea más por suceder. Ahora, la clase de 1A realmente podía ver cuán fuerte era Shiro Emiya. En retrospectiva, había sido casi inevitable que llegara este día. Echando un vistazo a los lados, Shiro tenía pocas dudas de que había algún tipo de cámaras transmitiendo el evento a numerosas personas.
Los miembros de la facultad probablemente se habían puesto cómodos después de las batallas con los otros estudiantes y posiblemente estaban más que felices de ver el conflicto que se avecinaba. Shirou también tuvo la extraña sensación de que no eran los únicos que miraban. El resto del 1A está viendo esto, ¿no es así?, dijo, rompiendo el silencio mientras lo hacía mientras continuaba inspeccionando el área. Parecía que el área en la que se encontraban fue diseñada originalmente para algún tipo de entrenamiento de operaciones de rescate con edificios dañados, rodeándolo por todos lados hasta donde podía ver. No solo ellos, sino la clase de Blood King está viendo este espectáculo, declaró Olmigt. Llamar a esto un espectáculo me dice que no te lo estás tomando en serio, dijo Shirou, poniendo sus manos en sus caderas. Al mirar al héroe número 1, Shirou pudo ver que Midoriya y Bakugo ya lo habían castigado de alguna manera. Un pequeño sentimiento de orgullo creció dentro de él. Confía en mí, joven Shirou, hay muy pocas situaciones en las que se me permite hacer todo lo posible, dijo Olmigt, posando mientras una ligera brisa hacía ondear su capa detrás de él. Shirou miró al héroe número 1 frente a él durante unos segundos antes de centrar su atención en el lugar donde creía que probablemente se habría colocado una cámara. Si la audiencia está viendo esto, entonces supondré que también están escuchando lo que estamos diciendo. ¿Qué te hace pensar eso?, preguntó Olmigt, levantando una ceja con curiosidad. Para que después de que te derrote, las personas que miran crean que te estabas conteniendo, dijo Shirou, con una sonrisa irónica en su rostro. Si bien la sonrisa permaneció en el rostro de Olmigt, vaciló por un momento, informando a Shirou que su especulación probablemente había acertado con el dinero. ¿Están todos los estudiantes del 1A tan llenos de ustedes mismos?, cuestionó Monoma en voz alta desde el otro lado de la habitación donde él y los otros miembros de 1B estaban reunidos. Los miembros del 1 habían prestado mínima atención a las divagaciones del adolescente bocazas que parecía tratar de antagonizarlos con cada palabra que decía. Afirmar que incluso es capaz de competir contra Olmigt es francamente blasfemo. Es como si estuviera diciendo que tiene el poder de enfrentarse a Dios mismo. Comprensiblemente, varios de sus compañeros se alejaron un poco de él por su mala elección de palabras. Tetsu se inclinó hacia Kendo, susurrándole al oído. Creo que necesitas callar a Monoma antes de que Shiozaki lo mate. ¿Qué? Oh sí, dijo Kendo como si saliera de un estupor antes de moverse hacia el estudiante en cuestión, golpeándolo en la nuca y poniendo fin a sus divagaciones. Ahí vamos, dijo mientras colocaba la forma inconsciente de Monoma en el suelo. Pareces un poco fuera de sí, normalmente lo habrías detenido mucho antes de que llegara a ese punto, dijo Tetsu, contento por el silencio que se produjo cuando su compañero de estudios no pudo hablar. Supongo que solo estoy concentrada en esto, dijo, señalando el monitor frente a ellos. ¿No crees que tiene una oportunidad, verdad?, preguntó Tetsu. Quiero decir, lo vimos ganar el festival deportivo, pero enfrentarse a Olmigt es algo completamente diferente. Míralos, dijo Kendo, desviando la mirada hacia donde estaban parados los estudiantes del 1A. ¿Qué hay de ellos? ¿Ves lo mucho que están concentrados en lo que está a punto de suceder? Sí, dijo Tetsu como si fuera la cosa más obvia del mundo. Están preocupados de que su compañero de clase termine en el hospital. No es eso, respondió Kendo. Entonces, ¿qué es entonces? Estás diciendo que ellos piensan que él tiene una oportunidad, ¿verdad? El silencio que siguió fue toda la respuesta que necesitaba. Shirou permitió que Kanzo y Bakuya se formaran en sus manos, manteniéndolos a un lado para mostrar que estaba listo para que comenzara la batalla. Comenzar lo hizo. Decir que Olmigt cruzó la distancia entre ellos en un abrir y cerrar de ojos sería quedarse corto. El puño del héroe número 1 chocó con la parte plana de los nobles fantasmas proyectados que Shirou había traído para proteger su rostro. Sin embargo, la fuerza del golpe fue suficiente para enviar al adolescente volando hacia atrás, estrellándose contra la pared del edificio detrás de él. Antes de que Olmigt continuara con el ataque, Shirou proyectó docenas de espadas y hojas de todas las formas y tamaños a su alrededor, disparándolas hacia adelante a velocidades devastadoras.
All-Might se mantuvo firme cuando los proyectiles se dispararon hacia él, solo para agitar su mano sobre su cuerpo a una velocidad supersónica. La presión del aire creada hizo que todas las armas que se dirigían hacia él se desviaran violentamente del objetivo y se incrustaran en los alrededores momentos antes de disiparse en la nada. Sin embargo, All-Might sintió que el ataque aún no había terminado, volviendo la cabeza hacia arriba para ver la lluvia de espadas que caían en picado hacia él. Los primeros aterrizaron frente a él y dio rápidos pasos hacia atrás mientras el suelo en el que había estado parado continuaba siendo perforado un instante después de que se había alejado. Cuando el ataque vertical llegó a su fin, All-Might centró su atención por completo en el niño frente a él cuyas espadas ornamentadas habían desaparecido, solo para ser reemplazadas por un arco negro, una flecha ya metida y desenvainada. Por un momento, All-Might se preguntó qué había planeado Shirou, considerando que había podido desviar el camino de los proyectiles desde un rango mucho más cercano. Desde esta distancia solo lo haría más fácil para él, o al menos teóricamente lo habría hecho, si la flecha no hubiera roto la barrera de la velocidad varias veces. Shirou permitió que su arco se disipara, cuando el arma que había soltado explotó en la distancia, una gran cantidad de edificios destruidos en un instante por la explosión. All-Might aún permanecía allí, habiéndose balanceado hacia un lado en el último momento posible, sin esperar que el arma volara por el aire tan rápido como lo había hecho. Cuando All-Might se giró para mirarlo una vez más, la sonrisa que parecía fijada permanentemente en su rostro desapareció, reemplazada por sus labios presionados por la preocupación, mientras un hilo de sangre corría por su mejilla. Levantó la mano para frotarse la mejilla, casi sorprendido de ver la sangre impresa en el dorso de su puño. Shirou se movió, reforzando sus piernas mientras salía disparado por el costado de la calle adyacente a él a una velocidad vertiginosa. No pasó mucho tiempo para que All-Might los persiguiera, sabiendo que cuanto mayor era la distancia entre los dos, mayor era la ventaja que tenía Shirou. ¿Qué demonios? ¿Cómo es eso posible? No hay forma. ¿Cómo hace volar una flecha a un edificio? Estas fueron algunas de las frases que los miembros de la clase 1B estaban lanzando actualmente, muchos de ellos incapaces de comprender lo que estaban presenciando. Mientras hablaban mucho sobre el nivel de monstruosidad que se mostraba, los miembros de la facultad guardaron silencio al respecto. Eso de ninguna manera pensó que no estaban pensando pensamientos muy similares. Al otro lado de la habitación, aunque uno permaneció en silencio con respecto a cuestionar la realidad de lo que estaba sucediendo. Si las otras personas en la habitación escuchaban atentamente, podían escuchar leves murmullos entre ellos. En lugar de discutir diferentes niveles de incredulidad, estaban susurrando tácticas. Como cada competidor necesitaba actuar para obtener la ventaja adecuada sobre el otro. El director Nisu fue una de esas personas que escuchó lo que discutían los miembros de 1A. Era comprensible que su mentalidad fuera diferente a la de sus compañeros, considerando el hecho de que después de que cada día escolar llegaba a su fin, participaban en el estricto entrenamiento que impartía Shirou. Sin embargo, no pudo evitar sentirse un poco nervioso cuando Yaoyorozu, uno de los niños aceptados en UA por recomendación, mencionó casualmente la idea de guerra psicológica y la noción de lo que sea necesario. Tal vez necesitaba prestar un poco más de atención a las actividades extracurriculares que uno estaba participando bajo la guía de Shirou. La pared en la que Shirou había estado apoyado se abrió de golpe, los escombros explotaron en todas direcciones antes de que sintiera la mano gigante de All-Might alrededor de su cabeza. No había forma de evitar que lo arrojaran violentamente por la calle, su cuerpo rebotó en el suelo varias veces antes de patinar aún más. Antes de que se detuviera, pudo levantarse, evitando el puño que se enterró en el suelo donde había estado. Tratando de contrarrestar, levantó el brazo, una espada se proyectó en su mano mientras lo hacía. En lugar de evitar el golpe, All-Might se adelantó y agarró el antebrazo de Shirou, la punta de la hoja estaba a solo unos centímetros de haber perforado su carne. Con poco tiempo para reaccionar, Shirou sintió que su cuerpo se levantaba del suelo y se elevaba sobre All-Might, lanzándose hacia el suelo a velocidades feroces. A pesar de su situación, se formó una daga en su mano libre que empujó hacia adelante, perforando la pierna de All-Might antes de que se estrellara contra el suelo, la superficie misma se agrietó debajo de su cuerpo.
Cuando la sangre brotó de su boca, All Might se tambaleó hacia atrás por el dolor. El héroe número 1 agarró la daga que estaba incrustada en su pierna antes de sacarla, la sangre fluía abiertamente de la herida creada. ¿Cuánto tiempo hemos estado peleando? Shirou preguntó mientras la sangre goteaba de la comisura de su boca. Creo que todavía quedan 90 segundos, declaró All Might, de pie sobre el adolescente en el suelo. Está bien, dijo Shirou mientras rodaba sobre su estómago antes de empujarse sobre sus manos y rodillas, su cuerpo dolía todo el tiempo. Supongo que esto significa que deseas continuar, declaró All Might cuando Shirou se puso de pie. Sin embargo, antes de que lo hagamos, debo preguntarte algo. A pesar de todo el dolor en el que debes estar ahora mismo, ¿por qué estás sonriendo? Simple, dijo Shirou mientras levantaba la cabeza para mirar a All Might a los ojos. Me estoy divirtiendo. Pasaron un par de segundos antes de que All Might respondiera con palabras que sorprendieron levemente a Shirou. Yo también. All Might saltó hacia adelante en un intento de atrapar a Shirou en un lazo. Sin embargo, se deslizó, su ataque no dio en el blanco cuando Shirou se agachó debajo del golpe. Reaccionando por instinto, giró hacia atrás y con un arco de su brazo, envió las armas que se dirigían hacia él en todas las direcciones. Varios regresaron hacia donde estaba parado Shirou, pero a pesar de la velocidad, pudo eliminarlos antes de que causaran un problema. Shirou observó cómo All Might se preparaba para cargar contra él una vez más, y canalizó todo el maná que pudo para invocar el arma de Berserker un mero instante antes de que el golpe lo golpeara. El pilar del templo convertido en arma resistió la fuerza del golpe de All Might. Shirou se deslizó ligeramente hacia atrás por la fuerza del golpe. Sin embargo, su agarre en el mango se mantuvo fuerte, lo que le permitió arquear el arma en un intento de cortar a All Might desde arriba. All Might apenas logró retroceder lo suficiente cuando el arma de gran tamaño se estrelló contra el suelo con la fuerza suficiente para que 3 paredes de edificios cercanos colapsaran bajo la presión. Sin embargo, con un arma tan engorrosa, All Might sabía que tenía la ventaja de la velocidad. Trató de apresurarse solo para que la herida en su pierna lo estorbara, ralentizándolo un poco. Dada la velocidad a la que se había llevado a cabo la batalla, una mera fracción era mucho. Shirou reaccionó, balanceando el arma de Berserker en un amplio arco y conectándose con las costillas superiores de All Might. El héroe profesional avanzó con el golpe, envolviendo su brazo alrededor del arma gigante mientras lo hacía mientras el borde dentado cortaba ligeramente su costado. Shirou fue tomado con la guardia baja cuando All Might comenzó a girar en el lugar, y se encontró siendo arrojado salvajemente antes de que su agarre flaqueara y saliera volando. El vuelo de Shirou se detuvo abruptamente cuando su pierna chocó con una viga de acero con un crujido repugnante antes de estrellarse contra el suelo. Shirou, gritó All Might mientras avanzaba para ayudar al adolescente claramente herido. Sin embargo, se vio obligado a retroceder cuando varias cuchillas perforaron el suelo frente a él. Ese único acto lo hizo mantenerse firme momentáneamente en estado de shock porque, a pesar de que la pierna de Shirou nunca debería doblarse naturalmente en ese ángulo, todavía estaba dispuesto a luchar. Ir más allá de lo que debería haber sido posible. Tiempo. Gritó una voz por el sistema de intercomunicación, señalando el final del partido. Las espadas que bloqueaban su camino se desvanecieron en la nada y All Might avanzó una vez más para ayudar al estudiante caído que estaba en el proceso de empujarse para sentarse. Tranquilo ahora, te tengo, dijo All Might mientras levantaba el cuerpo de Shirou en sus brazos y comenzaba a moverse hacia la oficina de Recovery Girl, gruñendo cada vez que ejercía demasiada presión sobre la herida de su pierna. Shirou no sería el único que podría recibir un regaño de la enfermera residente. All Might tampoco podía decir si debería estar preocupado o no porque, a pesar de lo que probablemente era un dolor agonizante que recorría el cuerpo de Shirou, la sonrisa que tenía antes aún permanecía en su rostro. Los alumnos del 1B seguían luchando por arrancarse la mandíbula del suelo minutos después de que el partido hubiera llegado a su fin. Todavía no los habían sacado de la habitación, ya que su maestro también estaba luchando por enfrentarse a lo que acababa de presenciar. Fue Monoma, volviendo a la conciencia, que rompió el silencio. ¿Qué pasó?, preguntó mientras lentamente se ponía de pie. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?, gritó Tetsu cuando encontró su voz.
Acabamos de ver a un estudiante de primer año enfrentarse cara a cara con Olmec durante 5 minutos completos. Eso fue lo que sucedió. Mientras Monoma luchaba por comprender lo que estaba escuchando, los estudiantes del 1A comenzaban a salir de la habitación. ¿Y a dónde creen que van? Monoma preguntó a los alumnos del 1A. Las escuelas terminaron por hoy, respondió Hiro, con las manos en los bolsillos, mientras salían de la habitación uno por uno. Ah, entonces te vas a casa, dijo Monoma, incapaz de elaborar algún tipo de comentario sesgado que se le ocurriera para contrarrestar eso. No, nos dirigimos al gimnasio, dijo Kirishima con valentía. ¿El gimnasio?, repitió Tetsu, preguntándose qué quería decir su compañero de prácticas con eso. Para las sesiones de entrenamiento de Chirou, dijo Asido, mostrando una sonrisa burbujeante hacia la otra clase antes de salir. Odio estallar la burbuja, dijo Pomi lentamente mientras trataba de encontrar las palabras correctas para decir. Pero Chirou no vendrá de las lesiones. Tal vez, dijo Midoriya, haciendo una pausa mientras el resto del 1A salía de la habitación. Eso no significa que sus lecciones terminen y después de ver eso, creo que le estaríamos deshonrando si no fuéramos. Date prisa Deku para que pueda golpearte la cara. Gritó Bakugo desde fuera de la habitación. Ah. Ya voy. Respondió Midoriya mientras salía corriendo de la habitación para reunirse con el resto de su clase. Los alumnos del 1B sin embargo se quedaron allí en estado de shock. Todos y cada uno de los estudiantes habían pasado por sus exámenes hoy y habían sufrido algún tipo de lesión a manos de los maestros. Sin embargo, incluso con sus heridas, estaban más que dispuestos a lastimarse aún más en cualquier sesión de entrenamiento infernal que Chirou realizara. Alguien debería ir a supervisarlos, dijo Aizawa. ¿No vas a hacerlo? Nezu le preguntó. Tengo otro lugar donde estar, dijo antes de salir de la habitación. Iré y me aseguraré de que no se lastimen demasiado, dijo Midnight mientras salía y se dirigía al gimnasio. Sorprendentemente, fue Kendo quien se movió a continuación, alejándose del resto de sus compañeros. No me digas que vas al gimnasio también, dijo Monoma. Lo soy, respondió Kendo desde la puerta. Acabo de ver a alguien de nuestra edad enfrentarse cara a cara con el mejor héroe que existe cuando sé que no duraría ni un segundo. 1A se está tomando el tiempo activamente para volverse más fuerte y, como resultado, la brecha entre nosotros solo se ampliará. ¿Por qué no querría ir? Cuando Kendo se fue, hubo un silencio incómodo antes de que Tetsu avanzara. Espérame. Gritó mientras esencialmente salía corriendo de la habitación. Sus acciones desencadenaron una reacción en cadena cuando casi todos los miembros de 1B lo persiguieron, las palabras de Kendo los inspiraron a seguir adelante sin importar el dolor que sufrían. Finalmente, el último estudiante que quedó fue Monoma, el estudiante que había estado inconsciente durante toda la pelea y todavía confundido por lo que acababa de suceder. Si era cierto que un estudiante del 1 había sido capaz de enfrentarse a All Might durante 5 minutos, entonces solo podía pensar en una cosa. Quería saber qué tan poderosa era esa peculiaridad de primera mano. Necesitaba copiar la peculiaridad de Chirou. Espero que hayas disfrutado. Capítulo 30. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia o Fate/Stay Night. Muchos habrían pensado que después de haber visto a uno de sus alumnos con la pierna destrozada, Aizawa habría estado a su lado, preguntándole si estaba bien. Sin embargo, cualquiera que pensara eso no conocía bien a Aizawa. En cambio, el héroe Eraserhead se dirigía a donde se encontraba el oponente de Chirou. All Might ya se había permitido revertir la forma muscular que le había otorgado su peculiaridad y se encontraba actualmente sentado afuera de la oficina de Recovery Girl. Su rostro desaliñado se volvió hacia Aizawa, algo sorprendido de encontrar allí al maestro de salón de Chirou. Se contuvo, declaró Aizawa. ¿Qué te hace decir eso?, preguntó Toshinori en respuesta, levantándose mientras lo hacía. No intentó usar lo que sea que hizo durante el festival deportivo, afirmó Aizawa, recordando la inmensa presión que había sentido ese día. Creo que sea lo que sea, solo debe usarse como último recurso, dijo Toshinori, mirando hacia el techo. Una técnica tan poderosa que cree que solo debe usarla cuando no hay otra opción.
Entonces, aparte de eso, ¿cómo crees que le fue? Viste, deberías haber sido capaz de llevar a cabo tus propias ideas, dijo Toshinori, sonriendo a Aizawa. Bueno, fue un poco difícil cuando te moviste más rápido de lo que puedo ver y él estaba siendo arrojado tan rápido que era poco más que un borrón, dijo Aizawa, su voz no mostraba emoción. Bien, bien, dijo Toshinori, cruzando los brazos sobre el pecho. Tiene grandes cantidades de poder y velocidad, pero esa no es su verdadera fuerza. Su verdadera fuerza radica tanto en su resiliencia, tenacidad y la gran capacidad de adaptarse a cualquier situación en la que se encuentre. No importa lo que hice, siempre se recuperó. Y cuando una táctica no funcionó, probó otra. Si fuera profesional, ¿dónde estaría? Preguntó Aizawa. Es difícil de decir, dijo Toshinori, estirando la mano para rascarse la nuca. En puras cualidades físicas, no podría decir quién tendría la ventaja entre él y Mirko. La capacidad de invocar sus armas y lanzarlas sin tener que sostenerlas primero lo pondría en ventaja contra Vesgenist. También escuché rumores de que ella pudo vencer a Ryuko, pero en qué tipo de competencia no estoy seguro. Así que entre los 10 primeros, concluyó Aizawa. Anímate una vez más, hay otra persona cuya opinión necesitamos obtener en un asunto de experiencia que tanto tú como yo estamos mal equipados para juzgar. Si bien estaba confundido por la declaración, Toshinori obedeció sabiendo que si tenía que animarse era porque iban a estar hablando con alguien que desconocía su verdadera identidad. En un instante, su cuerpo se expandió exponencialmente antes de que Aizawa le indicara a Toshinori que lo siguiera. Toshinori tenía curiosidad por saber a quién habían metido para ver la pelea. No había sido informado sobre esto de antemano, lo que significaba que se hizo a sus espaldas. Lentamente, comenzó a temer que su antiguo mentor hubiera venido a verlo en acción, tanto contra Midoriya como contra Shirou, y lo regañaría sin descanso. Apareciendo sin previo aviso para simplemente verlo pelear, se sintió como algo que haría Gran Torino. Sin embargo, recordar que Gran Torino conocía su identidad, permitió que ese pensamiento huyera de su mente, hasta la posibilidad de que su mentor y alguien más hubieran visto la pelea. La sonrisa de Toshinori comenzó a vacilar un poco antes de que Aizawa se detuviera y abriera una puerta cercana. Sabes que no es de buena educación hacer esperar a un anciano, declaró una voz estoica desde adentro, el sonido del metal traqueteando lo acompañó cuando apareció a la vista. Yoroi Musa, un placer verte aquí, dijo Toshinori. Dejen la charla trivial All Might, declaró Yoroi Musa, el héroe número 8 en Japón. El héroe vestido con armadura se mantuvo rígido, inquebrantable en su posición. Entonces, las habilidades con las armas del niño, ¿puedes decirnos algo sobre ellas? Preguntó Aizawa, queriendo ir directo al grano. Si el hombre no quería perder el tiempo con charlas sin sentido, entonces eso estaba más que bien para él. Es versátil, sabe cómo usar cada una de las armas a su disposición, dijo Yoroi Musa con un resoplido. Dominar una sola arma lleva años de dura práctica e incluso entonces uno flaquearía ante su habilidad. El hecho de que sea competente en tantas armas únicas, uno lo llamaría un prodigio. Sin embargo, todavía tenía que haber tenido un maestro. Muy pocos enseñan el camino de la espada, y mucho menos cómo luchar con lanzas, arcos y cualquier monstruosidad de arma que usó al final. Cualquiera que le hubiera enseñado probablemente se habría dado a conocer al final del festival deportivo. Tienes aquí, para capitalizar su éxito e intentar atraer nuevos estudiantes. Sin embargo, dado que ninguno lo hizo, presenta algunas posibilidades. ¿Cuáles son? Preguntó Toshinori. Si bien podría ser algo que gire en torno a su peculiaridad, me cuesta creer que ese sea el caso. Podría ser que aquellos que les enseñaron hayan desaparecido de este mundo hace mucho tiempo, empujándolo a alcanzar alturas incalculables en su memoria, dijo Yoroi Musa, acariciando lentamente su barba. Sin embargo, eso significaría que una gran cantidad de maestros de armas fallecieron simultáneamente, lo cual es difícil de creer. Lo más probable es que lo haya enseñado una organización oculta a la luz. Una colección clandestina de guerreros que practican estilos de lucha que han perdido popularidad entre todos. Tener una peculiaridad. Una colección clandestina de luchadores. Una organización malvada.
Preguntó Toshinori. No necesariamente, dijo Yoroi-musa con un ligero movimiento de cabeza. Pueden ser simplemente un grupo de individuos que simplemente desean permanecer ocultos para escapar del ridículo. El camino de la espada se está desvaneciendo del mundo, puede ser simplemente que estas personas deseen preservar una técnica tan antigua de generación en generación. Sin embargo, estas son meras teorías. Después de todo, no puedo imaginar a alguien enseñándole a pelear de una manera tan peligrosa. ¿Qué camino?, preguntó Aizawa. Deja aberturas deslumbrantes, invitando a los ataques a atacar errores vitales, explicó el héroe número 8. Cada acción que realiza está diseñada para atraer a sus oponentes a su alcance para que él los contraataque, pero un solo error en el tiempo podría resultar fatal. No me di cuenta de nada por el estilo, dijo Toshinori, aunque por estar en medio del combate supuso que le habría resultado difícil darse cuenta de esas cosas a la velocidad a la que estaban luchando. Pasaron varios tensos segundos antes de que Yoroi-musa se moviera, pasando junto a los otros dos héroes al salir de la habitación. Gracias por mostrarme un buen entretenimiento. Así, uno de los héroes de más alto rango se fue, dejando a los dos miembros del centro de enseñanza en la sala de monitoreo en la que había estado viendo la pelea. Con la costa despejada, Toshinori se permitió reducir su tamaño antes de mirar a Aizawa. ¿Alguna idea de lo que quiso decir ahí?, le preguntó a Era Cereal. Él no nos está diciendo algo, afirmó con frialdad. ¿Qué pasa si no estoy seguro? Escondiendo tu identidad detrás de la fachada de un estudiante. Sin embargo, no estás haciendo bien en mantenerte fuera del centro de atención, lo que puede que nunca haya sido tu plan para empezar. El mundo está cambiando en este momento y pareces decidido a estar en el epicentro de esto. Es probable que no tengas idea de los cambios que has causado, para bien o para mal. Espero vivir lo suficiente para ver tu verdadero potencial en la cima algún día, Archer. No sorprendió a los otros estudiantes de uno a encontrar a Shiro en clase al día siguiente, a pesar de que se había roto la pierna en su batalla contra All Might. Mientras que algunos de ellos tenían curiosidad de por qué ni siquiera estaba usando un yeso o tenía muletas a su lado, el resto lo atribuyó simplemente a que Shiro era Shiro. No se necesitaba otra explicación. Mientras estaba sentado en su escritorio, se encontró mirando a dos de sus compañeros que se inclinaban ante él con la cabeza gacha. Lamentamos haber fallado nuestro examen. Dijeron Asido y Kaminari al unísono, como si fuera un guión. Háblame de eso, dijo Shirou, con los dedos entrelazados y sostenidos debajo de los suyos mientras se inclinaba sobre la mesa. No fue justo, dijo Asido, como si fuera una forma de evitar meterse en problemas. ¿Fue justa la pelea de alguien?, preguntó Shirou retóricamente, silenciando a la chica de piel rosada. El director nos superó, dijo Kaminari. Usó una grúa para dejar caer autos en nuestro camino hacia la salida. Cuando Shirou comenzó a hablar, diciéndoles varios métodos teóricos diferentes que podrían haber utilizado para salir victoriosos, el resto de la clase simplemente se preparó para el día siguiente. Para muchos de ellos, se habían desempeñado de la manera en que lo hicieron en la parte física del examen solo porque no querían enfrentar las repercusiones que se produjeron con la decepción de Shirou. Para el beneficio de Asido y Kaminari, cada vez que Shirou les dio una opción que podrían haber tomado, asintieron con la cabeza en comprensión antes de hacer preguntas, saltando con sus propias ideas y viéndolo todo bajo una luz positiva. Para aquellos que estaban escuchando, no era exactamente lo que esperaban escuchar dada la forma en que habló Shirou en las sesiones de entrenamiento que organizó. Fue en ese momento que se dieron cuenta lentamente de que, si bien podían haber conocido a Shirou como líder, maestro y como un luchador increíble, realmente no sabían cómo era él de otra manera. Durante las primeras semanas, no era raro haberle dado a Shirou un amplio margen dada su notoriedad. Cuando su amigo también había estado estudiando aquí, él y Rin desaparecían durante la hora del almuerzo sin dejar rastro y, aunque últimamente no habían visto nada de Rin, todavía pasaba el almuerzo solo. Donde pasó su almuerzo era otro asunto completamente diferente. Las primeras 2 semanas, los estudiantes de uno dedicaron tiempo a conocerse mejor, crear conexiones y aprender pequeñas cosas. Comidas favoritas, lugares que les gustaba pasar el rato, qué deporte seguían y qué equipo apoyaban.
Al tratar de pensar en algo personal que sabían sobre Shirou, no pudieron encontrar un solo ejemplo. Bueno, todos excepto Yaoyorozu, quien, el primer día que había entrenado con Kendo con Shirou, recibió una comida casera de la persona de la misma edad que ellos. Dada la calidad de la comida, habría creído que había sido preparada y hecha por el jefe de cocina de un restaurante de primer nivel. Cenarlo en una vivienda sencilla había sido algo completamente inesperado. Todo fue por esto, que cuando se les dijo que se prepararan para el campo de entrenamiento que tenían por delante, surgió la idea de ir al centro comercial. Un par de sus compañeros dijeron abiertamente que tenían otras cosas que hacer, lo cual era comprensible dado el corto aviso de la reunión improvisada después de su sesión de entrenamiento. Sin embargo, lo difícil sería lograr que Shirou dijera que sí. Preguntar a las personas con las que conversaban normalmente no fue un problema, después de todo, solo eran amigos que invitaban a otros amigos a pasar el rato. Esta era una operación que había que manejar con delicadeza. El equipo estaba formado por Agakure, Asido y Hiro. Su objetivo, Shirou. El plan era lo suficientemente simple mientras seguían a Shirou hacia su alojamiento a una distancia lo suficientemente segura para que no fuera obvio que lo estaban siguiendo. Los tres habían sido seleccionados para acercarse a Shirou y pedirle que los acompañara al centro comercial. Bajo ninguna circunstancia se les permitió mencionar que estaban actuando en nombre de un grupo más grande, ya que, en teoría, la idea de pasar el rato con un grupo pequeño sería mucho más atractiva. Asido y Agakure eran bien conocidos por sus personalidades burbujeantes, pero no serían ellos quienes hicieran la solicitud. Ahí fue donde Hiro entró en juego. El músico tenía mucho más los pies en la tierra que los otros dos y su pregunta haría parecer como si estuviera buscando a alguien con quien relajarse mientras los otros dos se hacían compañía. El resto de los estudiantes ya se dirigían al centro comercial y si lograban convencer a Shirou para que los acompañara, debían actuar sorprendidos y actuar como si todo fuera una gran coincidencia. Esta era su única oportunidad. Eventualmente llegaron al alojamiento de Shirou, habiendo obtenido la información de que de las dos casas idénticas, la de la derecha pertenecía a Shirou. Tentativamente, dieron un paso adelante esperando en parte que les apareciera algún tipo de trampa. Sin embargo, cuando nada los atacó cuando se pararon frente a la puerta, se sintieron algo aliviados. Lentamente, Hiro se adelantó y llamó a la puerta 2 veces, los tres esperando pacientemente algún tipo de respuesta. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta se abriera de par en par, con Shirou parado allí en la entrada. Sin embargo, no fue eso lo que los tomó por sorpresa, sino el olor que bombardeó sus sentidos. Agakure, Hiro, Asido, ¿hay algo en lo que pueda ayudarlos?, preguntó Shirou, curioso de por qué los tres se habían encontrado en su puerta. Oh sí, tartamudeó Hiro habiendo sido completamente tomado por sorpresa. Nosotros queríamos preguntarte. Queríamos preguntarte qué es ese increíble olor. Gritó Agakure, incapaz de controlarse. Oh, eso, dijo Shirou. Pasé durante el almuerzo para poner la paleta de cerdo que sazoné anoche en la olla de cocción lenta. Eso huele increíble, dijo Asido, casi babeando. Debería estar listo en un rato si quieres probar un poco, ofreció Shirou, saliendo por la puerta y ofreciendo la entrada a los otros miembros de su clase. No necesitaban decirlo 2 veces. Misión fallida, dijo Zero, leyendo el mensaje de texto que había recibido. ¿Dice por qué?, preguntó Hiro. No, ese es todo el mensaje, solo esas 2 palabras, dijo Zero mientras guardaba su teléfono en el bolsillo. Eso es un fastidio, dijo Kaminari mientras cruzaba los brazos. Al menos hicieron lo mejor que pudieron. Podremos preguntarles qué salió mal cuando se reúnan con nosotros, dijo Asui, curiosa por saber cómo les fue. Sí, podrán tomar el próximo tren y reunirse con nosotros allí. Asido, Agakure y Hiro no llegaron al centro comercial ese día. Chitose Kizuki, también conocida como Curious, se sentó en la mesa de gran tamaño diseñada para las reuniones de la junta y, a pesar de la ubicación, sabía que sería la única quien su jefe habría convocado para este momento. Frente a ella descansaban todas las notas que había reunido sobre su objetivo a quien su líder deseaba que se uniera a sus filas.
Honestamente, parecía una candidata perfecta aunque solo fuera por el hecho de que sus antecedentes parecían completamente inexistentes y no en la forma en que muchas personas en situaciones similares lo eran. Sabía por experiencia cuando intentaba rastrear a aquellos que querían ser borrados del sistema que siempre había algún tipo de pista a seguir. Los registros médicos y educativos que desaparecían siempre dejaban algún tipo de rastro en el sistema, pero esta vez no había nada. El registro policial que había adquirido daba un apellido que no existía, punto. Ningún registro a través de los grabados del tiempo jamás hizo mención de la línea familiar. Habría creído que se había ido con un nombre falso si el oficial que la había interrogado hubiera sido el detector de mentiras humanas de la policía. Lo que significaba que todo en el informe era cierto, algo que la había enfurecido hasta el infinito. Independientemente de las dificultades que habían surgido, Kizuki había obtenido la información que buscaba. O al menos había obtenido la información que se necesitaba. Involucrar a su objetivo sin tener un conocimiento profundo de sus antecedentes dificultaría el tratar de obtener algún tipo de ventaja psicológica sobre ellos. Dando una mirada más al informe frente a ella y en silencio deseando tener más, supo que aún tenía que darle su informe. Tan pronto como pensó en su jefe, las grandes puertas dobles se abrieron de par en par para revelarlo. Es posible que lo haya conocido por su verdadero nombre de Rikiya Yotsubasi, pero no se atrevería a llamarlo así, al igual que él la iba a llamar por su nombre de villano. Saludos, curioso, dijo, con una amplia sonrisa en su rostro. Espero no haberte hecho esperar. Por supuesto que no, Redestro, dijo Curious, devolviéndole la sonrisa a su jefe, el líder del Metal Liberation Front. Cualquier tiempo libre que me regalaste, lo pasé repasando mis notas una vez más. ¿Tienes lo que te pedí?, preguntó Redestro mientras caminaba hacia la ventana para contemplar la ciudad. Tengo su ubicación actual, dijo Curious mientras se preparaba para lo que pudiera venir a continuación. ¿Eso es todo?, preguntó Redestro, poniendo sus manos detrás de su espalda. Aquí estaba el momento que Curious temía. Por desgracia sí. Pasaron varios segundos tensos, con curiosidad esperando ver cómo reaccionaría Redestro y si activaría su peculiaridad. Afortunadamente, parecía que estaba tomando esta información bastante bien y la oficina esperaría otro día. Si bien eso no es exactamente lo que buscaba, entiendo que debe haber sido bastante difícil para ti obtenerlo. Lo has hecho bien. Gracias, señor, dijo Curious con una leve inclinación de cabeza. Entonces, ¿qué puedes decirme?, preguntó Redestro mientras giraba y se dirigía a donde estaba sentado Curious. Parece haberse encontrado en Osu, dijo Curious, recogiendo el papel frente a ella. El edificio en el que se encuentra estaba programado para ser demolido y reemplazado por un complejo de apartamentos más grande. A pesar de que ya debería haberse derrumbado, lo empujan una y otra vez aparentemente sin una razón real. También parece que ser el asunto de que ella se ha encontrado a sí misma como una especie de ayuda, aunque se desconoce quién es este individuo en este momento. No importa qué tipo de sirviente se haya asegurado, lo que importa es que la hayas encontrado, dijo Redestro, aplaudiendo. Envíale una invitación informándole que deseo conocerla cara a cara. Asegúrate de obtener una respuesta, ya sea aceptación o no. Por supuesto, dijo Curious mientras se levantaba de su silla, recogiendo sus documentos antes de dirigirse directamente a la salida, dejando a Redestro contemplando el mundo una vez más. La tarea que le habían asignado no era imposible, pero definitivamente no iría sola. Las imágenes virales de hace meses todavía estaban frescas en su mente y su exhibición dominante en las rondas iniciales antes de retirarse en el festival deportivo que UA celebra anualmente. Curious sabía que si las negociaciones se rompían, sería mejor tener algún tipo de plan de respaldo. Teniendo en cuenta lo difícil que había sido simplemente rastrearla, no dudaba de que tenía algún tipo de plan para cualquiera que realmente actuara en su contra. A pesar de todo esto, Curious no pudo evitar estar emocionado por conocer a Rin Tosaka cara a cara. Espero que hayas disfrutado.